Creo que poner el foco sobre la agenda post-2015 es una cuestión a la que tenemos que prestar atención, a esa centralidad que da toda la agenda de Naciones Unidas al empleo, al desarrollo sostenible, a no olvidarse de nadie, a la buena gobernanza y participación y a la alianza global sobre derechos humanos. Es fundamental poner atención ahí, teniendo en cuenta que la economía social y solidaria está en expansión respecto a actividades, respecto a personas y tiene una gran potencialidad. Es muy importante afrontar los desafíos, sobre alguno de ellos se ha hablado con menos detalle, sobre la aplicación limitada de derechos que tienen los trabajadores y las trabajadoras dentro de la economía solidaria, sobre la participación en los procesos de toma de decisiones sobre mujeres. Aquí me gustaría poner algo en mi cosecha. Me parece que la pregunta de género nunca se puede caer en un análisis profundo sobre cualquier realidad. El escaso volumen de activos, las dificultades de acceso a la financiación, la invisibilidad, la necesaria regulación con políticas de formación, fiscales, etc. Pero a la vez existen experiencias demostrativas como las que algunas de ellas se han hecho referencia en nuestra participación en la discusión. Todo el debate lo hemos tenido con las 8 preguntas que han sido muy ricas y que están interrelacionadas. Solamente voy a rescatar algunos elementos sobre los que tenemos que debatir, y es que la economía social y solidaria se sitúa en un contexto marcado por el mercado y por la competencia, es una realidad sobre la que hay que pensar y actuar. Hay una discusión profunda entre lo que es y lo que debiera ser, incluso puede haber una visión romántica de lo que pudiera ser la economía social y solidaria. En ese sentido, yo al menos he identificado algunas diferencias importantes sobre el propio concepto de economía social y solidaria, ya que parte de las intervenciones se centran en entenderlo como una respuesta asistencialista de pobres para pobres. Otras intervenciones van en la dirección de entender la economía social y solidaria como el cambio de modelo, y otras intervenciones van en la línea de entenderlo como un mecanismo competente para mejorar los patrones de producción y consumo. Con todo esto se ha discutido mucho, se ha analizado la importancia que tiene las bases, la organización de la sociedad en su conjunto para poner el centro en los derechos sociales y ambientales, y me gustaría acabar, casi como he empezado, sobre algunos elementos que me parece que hay que respetar, sobre la importancia de tener una discusión profunda entre la competencia y la complementariedad. La complementariedad productiva se está dando en algunas regiones como el Mercosur, y es un elemento muy a tener en cuenta a la hora de analizar la economía social y solidaria. Y esa discusión profunda entre sí con la economía social y solidaria, tenemos un planteamiento teórico de lo que debiera ser ad hoc a un modelo que no da soluciones para la mayor parte de la población, o si con la economía social y solidaria queremos tener una mayor participación y democracia social a través del control de los medios de producción. Es muy importante afrontar el reto de la visibilidad y la valoración de la economía social y solidaria, y por último, creo que acabar como al principio, la agenda post-2015 es fundamental, el trabajo de los ODM está sin acabar, hay una gran crisis global que se está intentando resolver con las mismas recetas que causaron la crisis. Tenemos que dar respuestas al cambio climático si queremos dar sostenibilidad a cualquier cosa que hagamos, y hay un 80% de la población mundial que nos está mirando a los ojos porque tiene una situación de inequidad y de desigualdad que es absolutamente injusta e insostenible.